El siguiente documental que se verá a continuación fue elaborado y grabado con la finalidad de dar a conocer sobre las prácticas más comunes en los centros educativos de distintas localidades del estado de Yucatán, sobre la integración e inclusión que se practican en ellas. Las integrantes del equipo de dicho trabajo son alumnas de cuarto grado de la Licenciatura de Educación Primaria de la Escuela Normal de Ticul, Yucatán. El presente informe se refiere al tema de inclusión o integración. La inclusión se refiere al derecho de recibir un trato de forma igualitaria. En cuanto a integración, es la acción de unir partes que constituyen a un todo. Se realizó una encuesta con el fin de dar a conocer información acerca de las problemáticas que se encuentran en el sur del estado de Yucatán. Se llevó a cabo la encuesta en la que se entrevistó a directores, docentes, alumnos y padres de familia, donde se dieron a conocer resultados importantes. Tal es el caso de las actividades que realizan para poder integrar e incluir a los alumnos. Fue importante llevar a cabo esta investigación, ya que con base a estos podemos conocer datos relevantes con respecto al trato en las instituciones hacia los alumnos, así como la opinión de los padres de familia. Según el autor Daretze, 2013 menciona lo siguiente: la inclusión se plantea como el reconocimiento de la diversidad como característica de las personas y como el derecho de todas ellas a ser atendidas de forma igualitaria, aunque atendiendo sus particularidades en cuanto a asistencia, participación y aprendizaje. La inclusión educativa es un concepto propio de la pedagogía, en el que se plantea que la escuela debe ser capaz de incluir a todos los individuos en el proceso educativo, sin importar su condición, origen, raza, religión o género. Para la inclusión escolar, la diversidad es un valor positivo dentro de la escuela. Entiende que todos somos diferentes y que independientemente de nuestras características físicas, psicológicas, sociales, culturales, tenemos el mismo derecho a recibir una educación de calidad. El fin de la educación inclusiva es lograr el bienestar individual y social de todos los sujetos que participan dentro del sistema de educación formal. Los establecimientos de educación regular deben ofrecer la oportunidad de educación a los niños, niñas, jóvenes y adultos con y sin discapacidad, abarcando desde el periodo de edad preescolar, pudiendo continuar hasta la educación superior. El concepto general de integración se refiere a la acción de integrar, es decir, unir partes que constituyen a un todo. Reyes Ponce Agustín menciona: integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Birch, 1974, define la integración educativa como un proceso que pretende unificar la educación ordinaria y especial con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños en base a sus necesidades de aprendizaje. La NARC, National Association of Retired Citizens, menciona: la integración es una filosofía o principio de ofrecimiento de servicios educativos que se pone en práctica mediante la provisión de una variedad de alternativas instructivas y de clases que son apropiadas al plan educativo para cada alumno, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos deficientes y no deficientes durante la jornada escolar normal. Respecto a lo anterior, se debe de entender que existen distintas situaciones o modalidades de integración. No siempre será posible que el alumno se integre en el aula ordinaria de un colegio ordinario. Esto es lo ideal hacia lo que se debe tender,
pero habrá casos en que por diversas circunstancias su modalidad de integración tenga que ser otra. Los datos recogidos a través de las distintas encuestas que se realizaron a docentes, directores, padres de familia y alumnos en el nivel básico de educación primaria, en los resultados se observó que la mayoría de los maestros encuestados opinan que la inclusión en la escuela donde trabajan es aceptable. Sus razones fueron de que ellos adaptan sus clases para los alumnos con necesidades educativas especiales con ayuda de los maestros de la unidad de apoyo a la educación regular. Además de ello, los maestros manifestaron que se toma en cuenta a los alumnos para ampliar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los directores consideran que la inclusión en las escuelas es aceptable, debido a que sin importar la postura del maestro adecuando sus clases, son los mismos alumnos que en ocasiones se excluyen. Por su parte, los padres de familia manifiestan que la inclusión puede variar entre aceptable y satisfactorio, debido a que los maestros que incluyen a los alumnos son maestros que llevan ya tiempo trabajando en las instituciones y por ende conocen a los alumnos o tienen alguna referencia de ellos, al igual que saben si el alumno presenta una necesidad educativa especial. Los alumnos manifiestan por su parte que todos los niños deben asistir a las escuelas sin importar sus condiciones o discapacidades, porque todos los niños son iguales y tienen los mismos derechos. De igual forma, mencionaron que no debe de existir una escuela para niños con necesidades educativas especiales, al igual que tampoco debe de existir una escuela únicamente con alumnos regulares, pero sí debe haber una persona encargada de ayudar a los alumnos que no puedan ver, oír, hablar o con alguna otra dificultad. Los directores entienden por inclusión educativa lo siguiente: involucrar una transformación del sistema educativo con cambios y modificaciones en el contenido, métodos de enseñanza, abordajes, estructuras, estrategias y con los mecanismos de revisión que corresponden. La educación inclusiva surge del convencimiento del que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, que está en la base de una sociedad más justa. La educación inclusiva garantiza que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad. Y cuando hablamos de una educación de calidad, hablamos de una educación con igualdad de oportunidades, que sea equitativa y justa para todos y todas. En este sentido, la idea de que la diferencia enriquece es fundamental en la educación inclusiva. Una educación basada en el presupuesto de la homogeneidad crea un modelo de alumno ideal y juzga a los demás estudiantes en función de ajustarse o no a este modelo. Por el contrario, una educación basada en el presupuesto de la heterogeneidad reconoce e impulsa la diversidad, tratando a los alumnos de forma individual y apreciando sus capacidades específicas. De ahí que no es en la homogeneidad donde se producen los aprendizajes más significativos, sino en la heterogeneidad. De esta forma, la presencia de estudiantes con características diversas favorece el desarrollo de aprendizajes no solo en el ámbito académico, sino sobre todo, en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, la colaboración y la democracia. Muchas veces oímos las palabras integración e inclusión. Y aunque comprendemos su significado, ¿somos capaces de reconocer todos los matices que llevan implícitos cada una de estas palabras? ¿Somos capaces
de identificar cada uno de estos términos? Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que integrar es aceptar la diferencia, mientras que incluir es acoger. Integrar es hablar de necesidades educativas, generando de esta forma expectativas bajas sobre el alumnado. Incluir es eliminar barreras a la participación, al progreso y al aprendizaje. La integración se centra en el déficit. La inclusión se fija en las capacidades de todo el alumnado, para poder desarrollarlas en el aula, enriqueciendo de esta forma el aprendizaje para todos. Con la integración, la respuesta educativa es segregadora, puesto que el alumno sale del aula y pocas veces va a poder participar en ella. Por el contrario, en una respuesta educativa e inclusiva, el alumno va a estar presente, participando y progresando con todos sus compañeros en el aula. De esta forma, queda claro que los apoyos con la inclusión siempre se hacen dentro del aula. Tendremos entonces 2 profesores en el aula para poder trabajar coordinadamente con todo el alumnado del aula. Tenemos de esta forma 2 profesores para apoyar a todo el alumnado. El apoyo a la inclusión es posible. Igual consideran que si un alumno con alguna discapacidad desea ingresar a la escuela, ellos y los docentes deben dejarlo estar en la institución, apoyando sus necesidades y permitirle la convivencia con sus demás compañeros y docentes. Por su parte, los docentes consideran que una de las mayores dificultades que presenta el sistema educativo para incluir a los niños con alguna discapacidad o necesidades educativas especiales es la falta de herramientas o materiales para el apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos padres de familia piensan que los alumnos con discapacidad no deben asistir a las escuelas regulares, porque consideran que no todas las barreras pueden ser atendidas por los docentes, por falta de capacitación. De igual forma, manifestaron que este tipo de alumnos pueden sentirse marginados por las diferentes capacidades con el resto de los niños. Los maestros encuestados piensan que las discapacidades que podrían tener los alumnos no afectan en el proceso de aprendizaje, debido a que todos tienen la capacidad de aprender, además de que nada impide el querer aprender, y en algunos casos los alumnos con discapacidad son los que aprenden más rápido que el resto de sus compañeros. Los padres de familia encuestados en su gran mayoría consideran que el tener una discapacidad no afecta en la capacidad de aprender. Ellos mencionaron lo siguiente: todos tenemos cualidades y habilidades distintas y a veces no somos buenos en algo, pero somos mejores en otras. Existen niños con discapacidades y son muy buenos en matemáticas, en español o historia, a diferencia de sus compañeros, y de igual forma puede existir un niño sin ninguna discapacidad y tener calificaciones aceptables, pero destacar en alguna otra actividad. Se puede decir que va a depender de la discapacidad que el niño tenga, y acá hay diferentes casos. Por último, los maestros mencionaron que se debe diversificar las actividades y considerar las capacidades de conocimiento. Si existe o no existe dentro del grupo un alumno con necesidades educativas especiales.
considera usted la inclusión educativa en la institución en la que trabaja? ¿Deficiente, aceptable, satisfactoria, excelente? Satisfactoria. ¿Por qué? Porque cada docente adecua sus planeaciones de acuerdo a las necesidades de su grupo, tomando en cuenta sus estilos de aprendizaje, sus dificultades, y además contamos con USAER en la escuela, que también nos orientan en el trabajo con niños con alguna dificultad. ¿Está de acuerdo en que todos los alumnos tienen necesidades educativas especiales? Sí, porque cada niño tiene sus propias características y ritmos de aprendizaje y necesidades propias para aprender. Ahora bien, la siguiente pregunta tiene 4 reactivos en la cual usted debe escoger una. ¿Qué entiende por inclusión educativa? A. Ubicar a personas con discapacidad en las escuelas comunes y existentes sin cambiar el sistema con que se brinda la educación. B. Involucrar una transformación de sistemas educativos con cambios y modificaciones en el contenido, métodos de enseñanza, abordajes, estructuras, estrategias y con los mecanismos de revisión que corresponden. C. Los estudiantes con discapacidad son educados en ambientes separados, clases o escuelas, diseñados para estudiantes con impedimentos o con un impedimento en particular. D. Impedir a los estudiantes con discapacidad matricularse para asistir a la escuela o cuando los matriculen, pero les dicen que no asistan o cuando les ponen condiciones para asistir a la escuela. La B, la de involucrar transformaciones del sistema educativo, ya que para tener una inclusión educativa tenemos que tomar en cuenta qué necesidades tienen sus alumnos y hacer las modificaciones necesarias donde podamos proporcionarle un entorno adecuado que también le favorezca en su aprendizaje, ya sea su ritmo. Si por ejemplo es un niño que no puede caminar, necesita rampas, se le adecua. Si necesitamos que su ritmo de aprendizaje es más lento, adecuar los contenidos y trabajarlos a su ritmo, podría ser. ¿Cuál de estos incisos considera que es una de las mayores problemáticas que dificulten el proceso de enseñanza-aprendizaje por los que pasan los docentes? A. Las necesidades educativas especiales. B. Falta de herramientas para el aprendizaje de los alumnos. C. Las dificultades de aprendizaje de los alumnos. La B. La falta de herramientas para el aprendizaje de los alumnos, porque a veces en las escuelas hay los recursos necesarios, no todas las escuelas tienen esos, para poder favorecer sus aprendizajes de los niños. Se necesitan a veces recursos que están fuera del alcance de la escuela, o la escuela no tiene los recursos económicos para obtenerlos. Si la institución escolar no cuenta con la suficiente instalación o personal necesario, ¿usted qué considera que se debe hacer si algún alumno con alguna discapacidad desea ingresar a la institución escolar? A. No dejarlos estar en la escuela por su condición. B. Dejarlo estar en la escuela, pero en el acompañamiento de algún docente que pueda atender su necesidad y diseñar actividades de acuerdo a ella. C. Indicarle que no puede estar en la escuela, ya que los docentes no pueden brindarle las clases que necesita. Dejarlo estar en la institución apoyando sus necesidades y permitirle la convivencia con sus demás compañeros y docentes. La letra D. Dejarlo estar en la institución acompañada de apoyando sus necesidades, ya que podemos hacer lo que esté en nuestras manos, algunas modificaciones que puedan atender sus necesidades. Para usted, ¿qué es la inclusión? A. Es la incorporación de algunas personas de los distintos grupos a las escuelas ordinarias. B. Es la escolarización de centros diferentes. C. Es la no escolarización para todos. D. Es la creación de una escuela para todos y todos para todas y todos. La D. Una escuela para todos, entre todos y para todos.
¿Considera que los alumnos cuentan con herramientas necesarias para brindar educación a alumnos con alguna discapacidad? No del todo, porque no todos los docentes tienen información de este tipo. La escuela no cuenta con las herramientas para poder enseñarlos y más que nada la capacitación de los docentes. No todos tienen esa capacitación o el interés por actualizarse y tomar los cursos necesarios para poder tener esas necesidades. ¿Considera que la discapacidad es una causa que limita a las personas a aprender? No, todas las personas tienen una capacidad para aprender en diferentes ritmos, pero lo que yo considero que influye en su aprendizaje es su motivación y sus ganas de aprender. A menos que sea una discapacidad mental, pues ahí podría ser que influya. En una escuela está un niño con necesidades educativas especiales. El docente debe A. Asignarle actividades con menor dificultad. B. Diversificar sus actividades. C. Considerar sus capacidades de conocimiento. D. Prestarle más atención que al resto del grupo. Debes considerar las capacidades del niño para poder diseñar las actividades de acuerdo al tema que se está viendo, pero a su nivel del niño. Como si es más lento su aprendizaje, por ejemplo, pueden hacer actividades más sencillas a las de su compañero, pero siempre abordando el mismo tema para que no se sienta excluido. ¿Considera que la condición socioeconómica influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos? De alguna forma sí, porque no todos cuentan con los recursos para poder cubrir sus necesidades en la escuela, y a veces las mamás optan por no mandar a sus hijos porque dicen no tengo para la gastada, no tengo para los materiales, o me sirve más mi hijo que vaya a trabajar o a vender que vaya a la escuela. ¿Consideras que en la escuela en la que asistes puede ir alguna persona ciega que utilice silla de ruedas o que tenga alguna otra discapacidad? Sí. De hecho, hay un niño en la primaria que tiene la discapacidad de no poder caminar. ¿Considera que debería haber escuelas para personas con discapacidad y colegios diferentes para personas sin discapacidad? No, porque de hecho creo que debería de haber una persona que ayude a los niños que no pueden ver, que ayude a las personas que no pueden caminar, no pueden ver, que no pueden algunas cosas. La verdad, eso creo, porque todos somos iguales. Te voy a presentar un caso y después me das tu respuesta. Bien. Alfredo es un niño que tiene dificultades para aprender a leer y escribir. ¿Crees que es correcto que esté en la misma escuela o aula que tú? Te voy a presentar las respuestas y me das tu opinión. Sí, porque con la ayuda de todos podría mejorar. No, porque no podríamos hacer equipo con él porque no sabe. Sí, porque debe tener las mismas oportunidades que cualquier niño. Y la última opción es no, porque él debe estar en una escuela especial que lo enseñe. Sí, la respuesta es A, sí, porque con la ayuda de todos podría mejorar. Bien, ahora te voy a presentar otro caso. Perla es una niña de 10 años que no tiene la oportunidad de asistir a la escuela porque su padre dice que ella debe dedicarse a las labores del hogar y además que la escuela es para hombres. ¿Consideras que tiene razón el padre de Perla? Igual que la anterior, te presentaré 4 opciones y me dices cuál es la que mejor te parezca. Sí, porque las mujeres nacieron para dedicarse a las labores del hogar. No, ya que todos tenemos derecho a recibir educación. Sí, porque los niños son más inteligentes que las niñas. No, porque todos somos iguales. La de no,
ya que todos tenemos derechos de recibir educación. Y mi opinión es de que eso sería machismo. ¿Consideras que es necesario dar un trato diferente a mujeres y a hombres en algunas circunstancias? No, porque eso no está bien, porque todos somos iguales y hay que haber equidad de género. Te presentaré nuevamente un caso y, como en los casos anteriores, te voy a dar varias opciones y me dices cuál es el que mejor te parezca. Miguel no sabe leer ni escribir. Sus compañeros se burlan de él por no poder realizar las mismas actividades que los demás realizan. ¿Qué debería hacer? ¿Qué harías si fueras su maestro? Inciso A. Repetirlo de año. B. Deberían tener un salón con alumnos del mismo nivel. C. Marcar las actividades a su nivel de aprendizaje. Marcar las actividades de su aprendizaje. Bien. Te volveré a presentar otro caso. Si alguno de tus compañeros de salón tiene alguna discapacidad o problema, ¿qué harías? Opción A. No tener en cuenta a aquellos alumnos y solo centrarse en propias tareas. B. Ayudarlo con sus tareas, pero no pasando mucho tiempo con él. C. Convivir con él, ayudarlo en lo que se pueda y hacerlo sentir parte del grupo. C. Ayudarlo. Bien, nuevamente otro caso. Como alumno, ¿qué harías si a tu salón de clases llega algún alumno sordomudo? Inciso A. Convivir y jugar con él, ayudándolo en todo lo que necesite. B. Convivir y jugar con él, pero las tareas y equipos realizarlas con los demás compañeros. C. No acercarme a ese compañero y solo jugar con mis compañeros del salón. D. No convivir ni jugar con ese compañero ni acercarme a él. A. Convivir y jugar con él, ayudarlo en todo lo que necesite. Nuevamente otro caso. ¿Qué harías si en tu salón de clase hay un compañero con alguna discapacidad? Inciso A. Nada. Seguiría con las mismas actividades. B. Jugar con mi compañero y dejar que él juegue con personas iguales a él, ya que se sentirá mejor y más cómodo. Inciso C. Encontrar juegos en los cuales el compañero pueda jugar. Encontrar juegos con los cuales el compañero pueda jugar. Bien, ahora una última pregunta. ¿Considera que la discapacidad es una causa que limita a las personas a aprender? No, la verdad yo considero que ellos tienen las mismas cualidades que podemos nosotros, pero al mismo tiempo considero que debería de haber alguna persona que lo ayude un poco más que las demás, como por decir a las personas que no pueden caminar. Yo supongo que debería de haber algún adulto que lo pueda ayudar, por ejemplo, a poder salir del salón, llevarlo en algunos lugares, pero al mismo tiempo ese trabajo igual lo pueden ayudar por sus mismos compañeros. La educación inclusiva es el que constituye el reconocimiento del derecho a la igualdad y calidad educativa para todo, la cual se fundamenta en la valoración de la diversidad.
a lo que hace referencia a la integración de los estudiantes en sus diferentes niveles, sin importar sus condiciones individuales, logran así su adaptación en el medio. La escuela inclusiva se construye sobre la participación y los acuerdos de todos los agentes educativos que en ella confluyen. Se trata de lograr el reconocimiento del derecho que todos tienen, tanto a ser reconocidos como a reconocerse a sí mismos, como miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, el sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial o de la sobredotación intelectual. En cuanto a la integración, es el acto de unir e integrar a todos por igual. Hoy en día se usa la palabra integración mayormente como un concepto social. Llegamos a la conclusión que en los diversos estudios analizados señalan un gran conjunto de dificultades que hacen preguntarse acerca de la posibilidad de alcanzar el ideal de escuela integradora e inclusiva. Se postula que el elemento clave para generar la diferencia entre el éxito o el fracaso en un proceso de integración e inclusión es la calidad y el nivel de impacto de los cambios que puede producir. Dicho en otras palabras, hasta qué punto la institución se permite transformarse a sí misma para actualizar sus ideas, prácticas y pautas de convivencia.